Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a todos ustedes que estamos acá nuevamente ya aquí, un domingo más, el Día del Señor. Y como ustedes saben, siempre tenemos antes del sermón, tenemos un tiempo de reflexión. Así que la reflexión que vamos a ver hoy está justamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Por favor, abra usted ahí su Biblia, el Evangelio de Mateo, capítulo 25 y versículo 21. Que justamente esta reflexión que vamos a tener nos va a ayudar justamente a tener una idea general, un contexto más amplio, si usted quiere decirlo, o por así decirlo, nos va a introducir al sermón que va a ser predicado hoy día. Así que Mateo capítulo 25 y versículo 21 dice así: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Bueno, este versículo, como usted ve, es parte de una gran sección que el Señor Jesucristo está enseñando. Parte de esta gran sección justamente son las parábolas del Señor Jesucristo. Y esta parábola justamente habla acerca de los talentos. Es decir, que un señor se asume que tenía mucho dinero, muchas posesiones, muchas riquezas. Él les da a 3 de sus siervos, les da una cantidad de dinero. A uno le da 5 talentos, al otro le da 2 talentos y a un tercero le da solamente 1 talento. Nota importante para señalar aquí es que estos 3 siervos que reciben estos dones o este dinero o esta bendición, como usted quiera llamarlo, de parte de su Señor, son siervos que no fueron donde su Señor, a pedirle esa cantidad de dinero. Ellos no le pidieron, ni tampoco vemos acá que ellos estaban necesitados o que tenían alguna deuda y fueron donde el Señor y le dijeron: Señor, por favor, ayúdanos. Mira, tengo que pagar esto, o tengo que planes de ponerme un negocio o algo así. No. Lo que vemos aquí es que este Señor les llama a sus siervos y a cada uno le da una cantidad distinta de dinero, de bendición. ¿Sí? A uno le da 5, al otro 2 y al otro 1 talento. Otro aspecto que debemos de enfatizar aquí es que el Señor, cuando se acerca a darles los talentos a estos siervos o a otras personas, Él no ve la condición de ellos. Probablemente eran personas buenas, probablemente estos siervos eran personas normales, probablemente eran indignos, probablemente pues podemos asumir que incluso ni siquiera se lo merecían. Aún así, el Señor les da a uno 3 talentos, al otro 2 talentos y al otro le da 1 talento. Entonces el versículo que estamos viendo acá, versículo 21 del capítulo 5, el Señor, después de un tiempo, viene y les pide cuentas a estos siervos de qué hicieron con lo que ellos recibieron de su Señor. Les pide cuentas. Si usted ve, por ejemplo, ahí en el versículo 16, 17, 18, tenemos constancia de todo esto, ¿verdad? Pero lo importante acá, hermanos, que nos va a ayudar a entender el sermón de hoy día, es que este Señor se acerca donde uno de sus siervos, al que le dio 5 talentos, y establece Él un juicio sobre este Señor. Desarrollemos un poquito más de este versículo 21. Y el Señor le dijo, ese es el contexto que acabamos de decir, es el contexto de este versículo 21. Y el Señor le dijo, cuando usted ve ahí, el Señor le dijo, es decir, el Señor está estableciendo una sentencia sobre todo lo que este siervo hizo con lo que le dio su Señor.
Pudo haberlo merecido, pudo no haberlo merecido, pudo haber sido este siervo alguien indigno o no capacitado, sin embargo el Señor le dio. Pero el Señor sobre todas las cosas va y le pide cuentas a él. Y él establece, el Señor, una sentencia sobre lo que él hizo, ese siervo, con lo que le dio su Señor. Y dice ahí el versículo 21, y el Señor dijo, es decir, el Señor establece una sentencia sobre lo que este siervo hizo con lo que su Señor le dio. Y vemos que establece una sentencia sobre esa persona, sobre ese siervo. Y la sentencia es, usted le tiene ahí. El Señor le da una calificación a este siervo. Le dice, bueno y fiel. Le da una calificación. El Señor también establece un juicio sobre lo que le dio. Y le dice, oye, yo te puse sobre poco. ¿Sí? Es decir, que las riquezas del Señor, de este Señor, son tan grandes, tan inmensas, tan vastas, tan extensas, que el Señor califica lo que le dio a ese siervo. Y le dice, oye, yo te puse en lo poco. Y luego el Señor establece una sentencia sobre su posición, sobre la posición del siervo. Y le dice, mira, en lo poco me has sido fiel, ahora te voy a poner en lo mucho. Qué interesante. Y le dice, entra al gozo de tu Señor. Mire, cuando Él establece una sentencia sobre su nueva posición, estamos hablando justamente de una recompensa que el Señor le da a su siervo. Esta recompensa siempre está determinada en términos de lo que es su capacidad o estar capacitado, y sobre todas las cosas vemos en el contexto de esta parábola que este siervo fue responsable con lo que le dio su Señor. Él no escondió lo que le dio su Señor. Al contrario, Él lo puso para que crezca, para que genere más dinero en el contexto de la historia de esta parábola. Interesantísimo, hermano. Y el resultado de esta responsabilidad, justamente de este siervo, es que el Señor le dice, entra al gozo de tu Señor. El Señor comparte su gozo con este siervo. En términos de comunión, relación, más acercamiento, una comunión con ellos. ¿Qué quiero decirles con todo esto, amados hermanos? Que las recompensas o bendiciones que tenemos de parte de Dios están determinadas no por los resultados, sino por la fidelidad que tenemos en el Señor, al Señor y para el Señor. Y eso justamente es lo que el Señor bendice. No los resultados, sino la fidelidad que usted tenga con el Señor. El Señor nos da bienes todos los días. Nos da bienes, nos da dones. Y muchas veces lo despreciamos. Le voy a decir un bien que ni siquiera nos damos cuenta, pero es la salud, la vida, el hecho de poder respirar, el hecho de poder trabajar. Todos estos son bienes que vienen de parte de Dios. Es decir, Dios tiene riquezas tan inmensas, tan grandes, tan vastas para nosotros que muchas veces ni siquiera las tomamos en cuenta. O nos da, las tomamos en cuenta, pero no las hacemos producir. Las guardamos ahí debajo del colchón, como esa viejita, ¿se acuerda usted que solamente barría para adentro? No, en cambio, este hombre que recibió 5 dones, 5 talentos, 5 bendiciones de su Señor, este siervo les puso a que rindan más, a que produzcan más. Eso se llama fidelidad. Con esto en mente, hermanos, tengan la amabilidad de abrir la palabra de Dios ahí en el libro de Efesios, capítulo 3. Vamos a continuar con el estudio del libro de Efesios. Capítulo 3 es el libro que estamos estudiando, un libro realmente importante, hermanos. Valga la redundancia, y siempre que tengo la oportunidad de repetir, el libro de Efesios es un libro que todos debemos de estudiar como creyentes y sobre todas las cosas también como iglesia.
Así que abra la Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 3 y hoy vamos a desarrollar los versículos del 6 al 8. Amén. La palabra de Dios dice así, Efesios capítulo 3 del versículo 6 al 8 dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esto, que el Señor bendiga su palabra. Padre, queremos venir, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a pedirte, Señor, que tú nos bendigas en este día, Señor, que tú bendigas tu santa palabra, Señor, y mientras tu palabra es expuesta, Señor, seas tú hablándonos a nuestros corazones, Señor. Te ruego, amado Padre, que llenes este lugar de la gloria de Cristo, Señor. Ayúdanos, capacítanos, prepáranos, Señor, para ser esos obreros fieles que tú demandas que seamos, Señor, y poder compartir el Evangelio donde quiera que vayamos, Señor. Ayúdanos en esto y te agradecemos, Señor, por esta porción bíblica, Señor, que estamos estudiando hoy día, Señor, y oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad que es en Jesucristo. Esto te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como usted sabe, estamos estudiando el libro de Efesios de una manera expositiva. Estamos ya en el capítulo 3. Y para los que han leído todo el libro de Efesios, los 6 capítulos, es interesante. Yo no sé si usted ha notado, hay 3 temas importantes que en forma general el libro de Efesios nos enseña. Y una de las características de este libro de Efesios es que justamente el libro de Efesios no aborda temas específicos de una iglesia como en otras cartas el apóstol Pablo aborda. Por ejemplo, en el libro que nosotros tenemos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Pablo aborda temas específicos como la inmoralidad sexual, la inmoralidad, ¿verdad? Todo eso. En Gálatas, por ejemplo, Pablo aborda un tema específico. La gente estaba dudando de su apostolado, entonces él aborda ese tema específicamente. Sin embargo, el libro de Efesios no aborda temas específicos, sino más bien temas generales. Posiblemente porque esta carta, como dijimos al empezar el estudio de este libro, posiblemente esta carta de Efesios no solamente fue escrita para los creyentes en Éfeso, sino para todas las iglesias en general, ¿sí? Así que otra característica que nosotros podemos hallar en el libro de Efesios es que habla del plan eterno de Dios y sobre todo de la naturaleza de la iglesia, que es lo que se está estudiando ahora específicamente en el capítulo 3 que estamos estudiando. El porqué de la iglesia, para qué está la iglesia, por qué Dios instituyó la iglesia, cómo Dios instituyó y formó y estableció la iglesia, que es lo que hemos venido estudiando las semanas anteriores. Y otro aspecto importante también que aborda este libro de Efesios a manera general es justamente nuestra nueva naturaleza en Cristo. Capítulos 1 específicamente aborda ese tema de una manera general para todo creyente. Ahora, en otro aspecto, el capítulo 3 de Efesios enseña o comienza con una revelación muy importantísima sobre el ministerio del apóstol Pablo. Versículos 1 y 2 dice, por ejemplo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, este capítulo, el capítulo 3, empieza o comienza precisamente con una revelación del importante ministerio para el cual Pablo fue llamado. ¿Sí? Eso lo hemos detallado y lo hemos enseñado en los sermones anteriores. Es importante también entender que aunque Pablo estaba físicamente preso en Roma cuando él escribe esta carta, ¿verdad? Él
no se veía a sí mismo como prisionero del Imperio Romano, sino más bien él se veía a sí mismo como prisionero de Cristo, ¿verdad? Es importante entender esto. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esta perspectiva que el apóstol Pablo tenía de sí mismo explica el propósito divino de su sufrimiento. Acompáñeme a 2 de Corintios, justamente para explicar este punto. 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 8 al 15. Dice así, que estamos tribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, para que nosotros que vivimos siempre estemos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Impresionante. Lo que Pablo está diciendo acá es que él está diciendo, yo entiendo por qué estoy padeciendo tantas adversidades. Y él dice sencillamente en esta sección, por causa del Evangelio. Es decir, Pablo entendía para qué ministerio Dios le llamó a que sirva al Señor. Pablo entendía, eso lo vimos la semana pasada, amados hermanos. Entonces, cuando Pablo se refiere a la administración de la gracia que se le ha sido dada, ahí de vuelta en el libro de Efesios capítulo 3 y versículo 2, se refiere a que Dios lo llamó para un ministerio. Esto es una gran responsabilidad y una tarea muy específica. ¿Cuál? El ser el administrador, el mayordomo que cuida algo que se le ha sido entregado, que su Señor le dio como un don. ¿Qué? Predicar el Evangelio, la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los gentiles. Es decir, Pablo fue fiel en ese sentido. Él supo y entendió para qué él fue llamado, cuál es su ministerio. Claro, en este caso es el hecho justamente de compartir el Evangelio a los gentiles. De hecho, Pablo profundiza este misterio explicado ahí del versículo 3 al 5. Recordará, eso ya lo hemos visto la semana anterior y hace 2 semanas atrás. ¿Cuál es el misterio del que Pablo está explicando aquí? Es decir, un misterio, entendemos en la Biblia, no es algo imposible de entender, sino más bien es una verdad que estaba oculta y que Dios decide revelar en el momento adecuado para cumplir sus propósitos. Ese es un misterio. ¿Cuál era ese misterio? Que a través del Evangelio, tanto gentiles como judíos vengan a los pies de Cristo y seamos coherederos de la gracia de Dios. Y ambos formar un solo cuerpo, la iglesia. Es decir, que ese nuevo cuerpo, la iglesia, está formado por gentiles creyentes y judíos creyentes. Y justamente antes de profundizar en este tema, es importante, amados hermanos, recordar que ahí atrás, en el capítulo 2, del versículo 11 al 22, descubrimos que la obra de Cristo no solamente logró mucho más que la salvación de los pecadores. Recordará usted, eso estudiamos,
Estoy dándole una introducción muy amplia, yo sé, hermano, pero es importante para tener un contexto de lo que vamos a aprender hoy día. 3 puntos pequeñitos, hermano, pero muy sustanciales para usted y para mí como cristianos. Entonces, claro, en el capítulo 2, del versículo 11 al 22, obviamente recordamos que la cruz, la obra de Jesucristo en la cruz, no solamente logró la salvación de los pecadores, sino que también, recordará usted, reconcilió a judíos como a gentiles entre ellos. Recuerda que no se llevaban, ni judíos ni gentiles no se llevaban. Esto es importantísimo entender, hermano, porque esto justamente va a formar la base de la explicación del apóstol Pablo de cómo está formada la iglesia y de qué está formada y cuál es el fundamento para esto. Es decir, que no solamente nos salvó en la cruz de Cristo, sino que también a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, tanto judíos como gentiles están reconciliados entre sí. Y la obra de Cristo va mucho más allá de eso, sino que también en la obra de Cristo vemos que tanto judíos y gentiles creyentes están reconciliados con Dios. Eso vimos en el capítulo 2. ¿Recordará usted? ¿Sí? Están reconciliados con Dios, obviamente, y todo esto por medio de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué digo todo esto, amados hermanos? Porque esta verdad, la que Pablo presenta aquí en el capítulo 3 y que estamos desarrollando acá, podemos imaginar como una verdad realmente emocionante, impresionante para Pablo, que esto justamente serían las buenas noticias, la verdad de que este misterio ha sido revelado ahora y que ya judíos creyentes y gentiles creyentes formamos un solo cuerpo, la iglesia. Ya no hay divisiones, ya no hay rencillas, ya no hay crispaciones. Ahora estamos reconciliados no solamente entre hermanos en Cristo, sino también con nuestro Padre Celestial. Qué revelación que recibe el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3. Impresionante. Debió haberlo emocionado muchísimo a él. Es decir, que los creyentes tenemos ahora una nueva vida y maravillosa relación con Dios a través de Jesucristo en un cuerpo llamado la iglesia. Entonces, con esto en mente, amados hermanos, vamos a desarrollar 3 puntos que van desde el versículo 6 al versículo 7. Entenderá usted, amados hermanos, que vimos la semana pasada que esto era importantísimo para Pablo. Tan importante que él entendió su llamado, él entendió su ministerio. Pero no solamente fue importantísimo para Pablo, sino como punto 2, hoy vamos a ver que también es importante para nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Es importantísimo entender este punto, hermano. Como segundo punto, ahí está, si ya lo está viendo ahí en el screen, es importante, fue importante no solamente para Pablo, pero también es importante como segundo punto para nosotros los gentiles. Versículo 6. Dice así, acompáñenme a leer del capítulo 3 de Efesios, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Observa usted ahí la palabra coheredero? Es interesante, aquí tenemos el prefijo co, en coheredero, copartícipe. Este prefijo co, gramaticalmente nos ayuda a entender esta palabra, porque este prefijo co significa junto con, da la idea de igualdad, de ser agregado de una manera natural o sobrenatural. Entonces, lo que nos está diciendo ahí que somos coherederos, versículo 6, juntamente con los judíos, compartimos las riquezas que Dios le dio a su pueblo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Usted recordará en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios está dándole una promesa, un pacto con Abraham. ¿Recuerda usted?
Y Él le dice, en ti serán benditas todas las naciones. No está diciendo que en ti, Abraham, van a ser benditas solamente las familias judías. No, en ti serán benditas todas las familias. Todas. Y en esas todas está su familia y mi familia. Por esto es importante, hermano, que por este hecho usted y yo también somos coherederos, compartimos las riquezas espirituales que Dios no solamente les dio a los judíos, sino que en este caso, por Jesucristo, las recibimos usted y yo también. Es decir, serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cristo, ser judío o ser gentil no es ninguna ventaja o desventaja, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque juntos, tanto judíos como gentiles creyentes, compartimos las mismas riquezas que Dios nos da, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los gentiles somos también miembros del mismo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay un solo cuerpo. De hecho, más adelante, en el capítulo 4 de Efesios, versículo 4, nos da las características de este cuerpo. Es un cuerpo vivo, literalmente, ¿no? Lo que le caracteriza a este nuevo cuerpo, a la iglesia. Mire, capítulo 4 del versículo 4. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. ¿Se da cuenta? ¿Cuáles son las características de este nuevo cuerpo de la iglesia? Es un solo cuerpo, un solo espíritu, un mismo espíritu, una misma esperanza, una misma vocación, un Señor, una misma fe, un bautismo, un mismo Dios, un mismo Padre. Esa es la característica de la iglesia. Así como nuestro nacimiento humano determina nuestras distinciones raciales en términos de color, altura, textura de la piel, color de la piel, forma del pelo, etcétera, etcétera, ¿sí? Asimismo, ¿sí? El nacimiento espiritual nos une como miembros del mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque recibimos las mismas riquezas. Somos lo mismo. Amén. Somos parte de un mismo cuerpo. Acompáñeme a 1 Corintios, ahí 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 14, para explicar justamente este punto. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Claro, todos somos parte del mismo cuerpo, pero todos somos miembros de un mismo cuerpo. Cada uno hace una función distintiva en este cuerpo, que se llama la iglesia. Todos tenemos un servicio, algo que hacer en la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Amén. Espero que esté entendiendo esto. Es decir, donde Cristo es la cabeza de este cuerpo, según Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Y cada creyente comparte el ministerio para el cual fuimos llamados. Cada uno. ¿Por qué les digo esto? Porque en Efesios 4, más adelantito, Efesios 4, del versículo 11 en adelante, dice que Dios en este cuerpo, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Es decir, cuando recibimos a Cristo, somos parte de la iglesia, el Señor nos da dones, nos da talentos para servir en la iglesia. Y unos serán evangelistas, otros serán maestros, otros serán pastores, todos haciendo algo para la gloria de Dios y cumplir los propósitos de Dios.
Como usted ve de regreso ahí en el capítulo 3, finalmente, versículo 6, es una nueva relación con los gentiles, ¿verdad? Es una nueva relación. Los gentiles son copartícipes de las promesas de Dios y eso es una nueva relación. ¿Qué significa esto? Que en el pasado nosotros los gentiles estábamos fuera de ese pacto y no teníamos derecho a reclamar nada de eso. Sin embargo, en Cristo podemos reclamar eso. Somos coherederos. Podemos recibir todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Pregunta, dicho todo esto, ¿cómo aplica esto para usted y para mí hoy día? Esa es la pregunta. ¿Cómo esto aplica? Amados hermanos, es muy sencillo. Esto nos alienta a ver más allá de las diferencias sociales que nos separan y a mirarnos más como hermanos en Cristo. En Cristo todos somos coherederos y copartícipes. Para Dios todos somos iguales. No por el hecho de que usted es de un país o de otro país es más que un hermano y el otro que es de otro país es menos que usted. No, todos somos iguales en Cristo. Aquí no tiene nada que ver el color de piel, que el uno es así, por eso es más que el otro hermano. Nada que ver, hermano. Recordemos la importancia de predicar el Evangelio con los que nos rodean para que ellos puedan experimentar el gozo, el amor y el perdón de Dios. Para eso fuimos llamados. No para ser unos más y otros menos dentro del cuerpo de Cristo. Todos, a pesar de que cumplimos diferentes funciones, diferentes llamados al servicio, a pesar de eso todos somos iguales, porque todos compartimos las mismas riquezas en Cristo Jesús de parte de nuestro Dios. Así que si hermanos, si usted sabe un poquito más de Biblia, dele gloria a Dios por eso. El Señor le ha dado ese don tan bonito de retener un poquito más, de aprender un poquito más. Tal vez hay hermanos que no tienen tanta retentiva, pero eso no le hace menos que usted que sabe más. ¿Entiende lo que yo estoy hablando? Al contrario, hermanos, entender este punto del versículo 6 es un llamado a la responsabilidad, a ser todos uno, a ser como hermanos, a que no haya separaciones ni divisiones entre hermanos. Esto nos muestra que todos somos igual ante Dios y todos podemos tener acceso a sus maravillas grandes que Él tiene, a su gracia, a su amor por medio de la fe en Jesucristo, hermano. Lo importante aquí usted y yo es predicar el Evangelio. Nos anima a levantarnos por encima de cualquier división, porque toda división fragmenta, destruye, separa. Y en todo caso, hermano, abrazar la redención que nos une en Jesucristo. Versículo 7, segundo punto. Dice así, acompáñenme a leer, capítulo 3 del libro de Efesios, versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Impresionante esto, hermano. No solamente somos coherederos, sino también tenemos un nuevo poder. Es decir, que la revelación de este gran misterio de la iglesia no solamente nos hace coherederos a nosotros los gentiles, sino también viene de parte de Dios un nuevo poder. Un nuevo poder. No solo a los gentiles creyentes les da una nueva relación, sino también revela aquí en este versículo que hay un nuevo poder a nuestra disposición. Este poder lo podemos ver muy ejemplarmente en la vida de Pablo. Sabemos que Dios lo salvó por gracia, entendemos eso. Sin embargo, le dio una administración de su gracia, un ministerio especial. ¿Cuál era ese ministerio especial? Predicar a los gentiles. Predicar a los gentiles. Pero junto con esto, Dios también le dio la capacidad para cumplir ese ministerio para el cual Pablo fue llamado. Usted ve ahí las palabras
en la parte final de este versículo, ¿sí? Usted ve la palabra ahí, operación y poder. Son palabras muy interesantes que debemos de entenderlas. Por ejemplo, la palabra operación que usted ve al final del versículo 7, esta palabra operación viene del griego energeia, de donde obtenemos la palabra en español energía. Y la palabra poder que usted ve ahí al final del versículo 7 viene del griego dunamis, que en español obtenemos la palabra dinamita o dinámico. O sea que lo que está recibiendo el apóstol Pablo para que él pueda cumplir con su ministerio, estamos hablando realmente de un poder muy, muy grande. Ese poder es el que le capacita, le perfecciona al apóstol Pablo para ir y predicar a los gentiles. Ahora usted entiende por qué Pablo, a pesar de que él estaba náufrago, a pesar de que le dieron no sé cuántos azotazos, a pesar de que le traicionaron, le quisieron matar, le apedrearon, casi muere no sé cuántas veces, a pesar de eso, él siguió adelante predicando la palabra de Dios. Es porque ese poder operaba en él. Ese mismo poder está a su disposición y a mi disposición para predicar el Evangelio. Fíjese en Efesios capítulo 2 y versículo 6. Mire, es un ejemplo muy importante de esto. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Entiende usted eso, amado hermano? Ese poder que resucitó a Cristo ahora está a nuestra disposición. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para servirle a nuestro Señor Jesucristo día a día. No lo esconda. Como aquel siervo que recibió un talento y lo escondió, porque tuvo miedo. Haga como ese siervo que recibió 5 talentos y lo puso a que produzca más. Fue fiel. ¿Esto en qué aplica a usted y a mí, amado hermano, hoy día? ¿En qué aplica? Habla justamente del papel del ministerio para el cual usted y yo fuimos llamados. Es decir, en términos de responsabilidad. Usted y yo, por el hecho de ser llamados a predicar el Evangelio, debemos de ser responsables para la administración de la gracia de la cual el Señor nos ha mandado. Es decir, que la administración de la gracia deben de ser fundamentos especiales y distintivos de nuestra vida cristiana. No debemos de callarnos. Debemos de hablar y predicar las buenas nuevas, predicar el Evangelio. Alguien alguna vez me dijo, bueno, pastor, ¿qué es el Evangelio? Es muy simple, hermano. No se dé las vueltas, no trate de ser muy teólogo ni muy exegético en una explicación así. El Evangelio es muy sencillo. Hable todo acerca de Jesucristo, punto. El Evangelio es todo acerca de Jesucristo. Y a eso hemos sido llamados usted y yo. Lo mismo fue para Pablo, lo mismo es para usted y para mí hoy día. Así como Pablo, usted y yo fuimos llamados al ministerio de predicar la palabra de Dios. ¿Está predicando usted la palabra de Dios? ¿Le da vergüenza? Que sepan en su trabajo, en sus escuelas, colegios, universidades, que usted es cristiano. ¿Le da vergüenza eso? ¿Le da vergüenza hablar de Cristo? La excusa normal es, bueno, yo no sé, ¿qué digo? Claro, si no lee la Biblia no sabe qué decir. Pero aunque usted tenga deficiencias en el aprender la palabra de Dios, usted con su testimonio, con su conducta, usted puede predicar de un Cristo vivo, hermano. No robe, no mienta, no defraude, sea honesto, sea verdadero, sea moralmente correcto. Usted está predicando de un Dios verdadero, pero no se calle. No sea como ese siervo que recibió un talento y lo guardó por miedo, por temor, por excusas. ¿Qué argumentos tendrá en su corazón? Y claro, el Señor le dijo, mira, establece un juicio sobre este siervo el Señor, ¿verdad? Y le dice, ha sido infiel. Y el Señor le reclama.
¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no hiciste más? ¿Por qué no produciste más? Le dice, es que tuve miedo. Y el Señor le dice, oye, si sabes que yo puedo hacer que la tierra produzca, ¿por qué? Y claro, le dijo, siervo infiel. Ser apartados de la gloria de Dios es lo que menos debemos de esperar, hermanos. Así que, hermanos, esto es importante. Este llamado al ministerio no es algo que pueda ser alcanzado por méritos propios, sino que es un don. Es un don, es un regalo entregado por Dios a través de su gracia. Así como en Mateo 25 leímos hace un momento atrás, tal vez estos siervos eran indignos para recibir esos talentos. Tal vez no eran competentes para recibir esos talentos. Tal vez no se merecían recibir esos talentos. Pero aún así, el Señor les dio a sus siervos. Así también a nosotros el Señor nos da esos talentos. Muchas veces no lo merecemos. Muchas veces somos indignos porque pecamos. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo derramada. Entonces nuestra relación con Dios es otra. Y en ese sentido el Señor nos da dones y talentos. Aunque no lo merecíamos, por Cristo, hoy usted y yo lo merecemos. Gracias a la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Estos son dones entregados por Dios a través de su gracia. Y de esta manera poder predicar el Evangelio por el poder del Espíritu Santo, que nos capacita y perfecciona, que nos ayuda y fortalece cada día. ¿Qué concluimos en este sentido? Que la gracia de Dios es un regalo de Dios que todos necesitamos para cumplir el ministerio por el cual usted y yo fuimos llamados. Esto es predicar el Evangelio. ¿Por qué es importante esto, amados hermanos? Porque a menudo y casi siempre tendemos a centrarnos en nuestros propios méritos, logros o intereses. Siempre nos miramos a nosotros mismos. Usted logra algo y dice, fui muy inteligente. Porque soy muy hábil. Pero no es así. No es así. Es importante recordar, amados hermanos, que todo lo que tenemos proviene de Dios, de su gracia, que aunque no lo merecemos, el Señor nos permite vivir un día más de vida. Y si usted mañana abre sus ojos y puede ir a trabajar y puede ver a sus hijos y puede ver a su esposa, dele gracias a Dios, porque eso es una bendición de Dios por su gracia. Todo lo que tenemos proviene de la gracia divina de Dios. Y cuando entendemos esto, amados hermanos, cuando entendemos esto, solo ahí podremos desarrollar una actitud de gratitud y humildad hacia Dios y hacia los demás. Pablo entendía esto. Y esto nos lleva justamente al tercer punto de Efesios capítulo 3. Veamos el versículo 8. ¿Qué dice? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no solamente somos coherederos, no solamente está a nuestra disposición un nuevo poder, sino que también tenemos nuevas riquezas. Nuevas riquezas. Hay a nuestra disposición de nosotros los gentiles nuevas riquezas. Y Pablo las califica como inescrutables riquezas de Cristo. O impenetrables es otra idea de acuerdo al original que está escrito. O impenetrables o difíciles de sondearlas, también dicen algunas otras versiones. Difíciles de descubrir o imposibles de ser rastreadas también
da la idea, esta parte aquí en el original griego. También algunos teólogos, en base a este versículo, hablan acerca de que este misterio de la iglesia fue muy difícil de ser sondeado ahí atrás en el Antiguo Testamento. Y justamente fue revelado acá ya en el Nuevo Testamento. Posiblemente pueda que sea así. De cualquier manera que sea o que haya sido, estas riquezas están a disposición del creyente. Y claro que sí. De hecho, Pablo aclara que él mismo no tenía ningún derecho especial para tener estas riquezas de Dios. ¿Por qué? Porque él se considera más pequeño de todos los santos. ¿Lee usted ahí? De hecho, el nombre Pablo, recordará usted que a partir del capítulo 9 de Hechos, ya no se llama Saulo, se llama Pablo. Paulo en latín, que quiere decir pequeño. Y tal vez Pablo tenía este nombre porque él se dio cuenta de cuán insignificante era en realidad. Él se llamó a sí mismo el más pequeño de todos los apóstoles. Y aquí en Efesios no solo se llama a sí mismo el más pequeño de todos, sino el menos que el más pequeño. Interesante. Y más tarde se llamará a sí mismo como el primero de los pecadores, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Escuche, esto no es tener baja autoestima, nada de eso. Él tenía una comprensión exacta, una visión muy clara, una conexión muy clara con Jesucristo. Y esa conexión, esa visión clara de quién es en Jesucristo nos lleva a vernos a sí mismo, a nosotros, como alguien que realmente no merecemos nada. Lo contrario a lo que el mundo profesa hoy día, ¿verdad? Tú puedes todo, tú eres capaz, tú eres tú mismo, tú puedes gobernar tu vida, tú eres lo mejor. Basura. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra otra visión de nosotros mismos. Y Pablo entendía muy claro esto. La comprensión de las profundas verdades de la palabra de Dios no conlleva altivez ni orgullo de corazón. Al contrario, transforma el corazón del hombre en un corazón constrito y humillado, humilde. ¿En qué aplica esta verdad a nosotros, a usted y a mí? Este versículo 8. ¿Qué nos habla? ¿En qué puede aplicar a nosotros? Es algo muy sencillo, amados hermanos, que debemos de recordar nuestra pequeñez ante Dios. Y no solo eso, sino también aceptar el ministerio, la responsabilidad para el cual el Señor nos ha llamado, de cumplir con sus propósitos por medio de la predicación del Evangelio. Debemos recordar que esta gracia de Dios es suficiente para nosotros, para equiparnos, para capacitarnos y cumplir su ministerio. Ya para terminar, amados hermanos, esta porción bíblica acá nos muestra que, aunque seamos pequeños o insignificantes, Dios puede usar nuestras vidas para su gloria. Así como Pablo, debemos de confiar en su gracia, gracia que le capacitó, le preparó para escribir prácticamente todo el Nuevo Testamento. Aunque él pasó muchas adversidades. Recordemos que al igual que Pablo, somos instrumentos para tocar vidas y revelar el amor de Dios a la humanidad que no tiene a Cristo.
Usted y yo somos llamados a predicar el Evangelio, amados hermanos. Tal vez tu familiar, un amigo tuyo, alguien quien amas, está hundido en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, en el adulterio. Y es ahí donde usted y yo somos llamados a hacer luz en esas tinieblas, a predicar el Evangelio. No podemos guardar el Evangelio debajo de la cama, no podemos hacer eso. Seríamos infieles, negligentes. Debemos de predicar la palabra de Dios. No podemos hacer distinciones. Somos todos igual delante del Señor. ¿Recuerda usted cuando era antes de venir a Cristo? Éramos muertos en delitos y pecados, literalmente éramos muertos. Estábamos muertos, esa era nuestra condición, lejos de Dios, hijos de ira por naturaleza. Pero ahora en Cristo se nos ha otorgado vida y vida en abundancia. Hemos sido reconciliados, no solamente con los otros hermanos, sino también con Dios, y tenemos acceso a la presencia de Dios. Ese velo se rompió y podemos acceder a la presencia santísima de Dios. Que esta verdad, amados hermanos, nos impulse a vivir con pasión y propósito, abrazando la gracia transformadora para ser equipados, preparados y capacitados para ir y predicar el Evangelio. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer, amados hermanos. No escondamos el Evangelio. Si usted tiene vergüenza, si usted tiene temor, si usted tiene cualquier excusa, vaya al Señor de rodillas y dígale: Señor, ayúdame. Quiero ser un heraldo de tu palabra. Ayúdame a servir en la iglesia. Perdóname si yo he creído mal, me he creído más que otros hermanos. No, todos somos iguales. Padre, queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.